Enrique Alcocer, Samantha Terán, te la presento, Diana García en squash. Estas mexicanas disputaron hace unos cuantos momentos la final, oro y plata. Tenía que ser así. Samantha Terán se lleva la medalla de oro. ¿Quieren que les enseñe mi... ¿Cómo se llama este? ¿El Tinder? ¿Mi Tinder? No, de hecho no tengo Tinder, pero bueno, ahora sí vamos ya con la información deportiva. Bueno, la delegación mexicana sigue sumando bastantes medallas. De hecho, Ricardo Vargas, mi pariente, en la combinación de 400 metros, acaba también de llevar medalla de oro, en plata también para patinaje de velocidad para Mike Páez. Bueno, se han logrado una gran cantidad, por supuesto, de medallas para esta delegación mexicana. En el ciclismo, por supuesto, de pista, Lisbeth también lo consiguió. Esta señorita que vemos también en pantalla, ya llevan varios triunfos, entonces siguen con la cara en alto. Lisbeth Salazar, Samantha Terán, esto en el duatlón, y hoy también Rommel Pacheco y Yair Ocampo en trampolín sincronizado de 3 metros se llevaron también la medalla de oro. Enhorabuena para esta delegación mexicana que está más que plantada con la idea de llevarse el número 1 en estos Juegos Centroamericanos allá en Barranquilla, en Colombia. Y ahora sí, con el fútbol, por supuesto, porque hoy fue polémico este juego, hay que decirlo así. Los que se llevan el pito a la boca, primero Alexis Canelo, un muy buen gol. Los que se llevan el pito a la boca, este señor José Alfredo Peñalosa. No tenemos VAR en esta Liga MX, pero hay una jugada que vamos a ver a continuación, es esta. La rosa del futbolista es gol. Otros dicen que es fuera de lugar. Entonces, chequen a Talavera, el portero, cómo reanuda el balón. No alcanza a estar del todo estático, da el pase a Rubén Sambueza, mete la carrera, está festejando el portero de Morelia, Sebastián Sosa, ni siquiera había visto por dónde le había caído. Creo que ahí viene la repetición, pueden dejar, ahí está la repetición, está festejando el portero, está festejando que acaban de anotar gol. Bueno, increíble lo que sucede en el arbitraje mexicano. Muchos todavía dicen que es blanco, que es negro, ni siquiera se saben poner de acuerdo. Y bueno, el campeón también ya jugó, Santos Laguna contra Lobos WAP. Primero, golazo de Brian Ravelo, exfutbolista de los Santos Laguna. Después, como es este equipo, sin Yanini Tavares, sin Néstor Araujo, muy buenas, muy considerables bajas que tiene este equipo campeón. Pero después, este futbolista, el uruguayo Brian Ravelo, mete el gol del empate. Después vendría igualmente la voltereta por parte de Santos de Jonathan Rodríguez. Y con eso hasta el momento se llevaron la victoria. Ahorita se está jugando. En este momento está jugando también el partido América Necaxa. Antes vamos con la porquería de equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que simplemente la defensa sigue siendo un chiste. Primero, la pelota doble cabezazo, es bien conocido que eso es prácticamente gol de Juan Lucero, el futbolista de Tijuana. Después Chivas tendría una que otra oportunidad como esta que saben armar muy bien el futbolista ex de los Pumas, José Carlos Van Rankin, le daba el empate a las Chivas, pero después otra vez le llegan a las Chivas, bueno, pero de derecha, izquierda, por todas zonas, y aquí vendría la vuelta otra vez. Un cabezazo y un remate dentro del área. ¿En dónde está la defensa de las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Y en dónde estarán las Chivas a lo largo de este torneo que parece ser muy pesado? Y bueno, hasta el momento está jugando. De aquí a lo que checo mi internet, ¿ustedes saben cómo iba? Yo iba que como el minuto 30 y tantos iba Necaxa América. Bueno, a quien le importe, a esta hora a nadie le interesa, y menos si está el Necaxa, por supuesto, a muchos el América, pero qué horario tan asqueroso ha agarrado el Necaxa. Domingo a las 8, ganando Necaxa 1-0. Bueno, Cándido Pérez a lo mejor estará, muy contento. Y ahora vamos, por supuesto, con los 3 mejores goles que nos patrocina Leche Liconza, porque aquí no existe el ala. Bueno, Lucas Celarrayán en pelota parada, golazo con el que abre el marcador a favor de Tigres. 2-0 le ganan a León y por supuesto, y está embarazado, fíjense, está embarazado Lucas Celarrayán, se llevó el balón. Y bueno, el que acabamos de ver también, el de Brian Ravelo, se acomoda y es más difícil porque el balón no está detenido, él se lo va acomodando, está en movimiento, y después Elías Hernández hace doble túnel y define de esa manera. Espectacular lo que hizo este futbolista ex de León, ahora
del Cruz Azul, que le cayó bien jugar en el Azteca. Y hoy en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Alemania, Sebastian Vettel se había llevado la pole position. Parecía que él se llevaba la carrera, pero después sufre un accidente debido a que lo que empañó este Gran Premio de Alemania, empieza a caer la lluvia. Ahí es en donde él se patina y Lewis Hamilton, que había salido desde el cajón sin salida, desde el cajón número 14, largó desde esa línea. Ahí es en donde se va a dar contra el muro de contención, pierde la carrera. Fueron un total de 4 abandonos en este Gran Premio de Alemania. Lewis Hamilton agarra en el safety car, aprovecha, se lleva el primer lugar y bueno, de ahí le saca ya una ventaja espectacular a este piloto. Checo Pérez queda en el 7º lugar y hoy Raúl Jiménez nunca había fallado un penal en su historia y hoy con el Wolverhampton de la liga inglesa así lo cobra, de hecho sin mucha maña lo hace el mexicano, que también había ejecutado penales. Es muy característica su forma de cobrarlos, de tomar la pausa antes de cobrarlo y pegarlo prácticamente a la red lateral. Ahora no le salió, inclusive el disparo va al centro, muy malo, sin fuerza, fácil para que el portero se lo pueda desviar. Y bueno, hasta acá la información así deportiva.